Esa serie va a estar varios sábados, va a estar muy buena, lo creo así. Vamos a ser llenos de la palabra de Dios como siempre. Van a haber interrupciones por las actividades que van a haber estos sábados, pero no importa, se va a seguir los siguientes sábados hablando del tema. Amén. El Padre Nuestro es un tema muy amplio y vamos a desglosarlo bastante. Amén. Entonces estamos con esta nueva serie Padre Nuestro y el tema de hoy es Enséñanos a orar. Ese es el tema de hoy, Enséñanos a orar. Así que vamos a ir a Mateo 6:9. Mateo 6:9, la versión Reina Valera, por favor. Mateo 6:9. Dice, Jesucristo está hablando aquí, dice, vosotros pues oraréis así. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué sigue? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que lo que pasa en el cielo, que pase aquí en la tierra. ¿Qué sigue? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué sigue? Y perdónanos nuestras deudas o las ofensas, dicen otras versiones, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué sigue? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Ese es el Padre Nuestro. Esa es una oración famosísima que yo la conocí desde que tengo memoria. Conozco esta oración. Todavía la dan en Canal 7, ¿ah? Y hasta la canción. Padre Nuestro. ¿Verdad? Cuando iba al kinder, me acuerdo que. Buenísimo. Ok, ¿cuándo se da esta oración? ¿Cuándo Jesús la enseña? ¿A quién se la estaba enseñando? ¿Por qué la estaba hablando? Resulta ser que los discípulos, un día, Jesús estaba dando un sermón que fue en la primera predica que él dio, que hace poquito lo leímos en Mateo 6. Buenísimo. El Sermón del Monte, que por cierto es el sermón más famoso de Jesucristo y hasta gente atea lo ha estudiado porque, bueno, la revelación del cielo. Ok, Jesús da todo este sermón y los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué es esto que estás hablando? ¿Por qué? Resulta ser que ellos notaron que la vida de Jesús, el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús y su ministerio eran efectivos. Ellos sabían que era por su vida de oración. Los discípulos sabían que la efectividad del ministerio de Jesús, lo que ellos veían, los milagros, que sacaba demonios, que las multitudes llegaban, porque en ese tiempo no había Instagram, ni Facebook, ni TikTok, y Jesucristo llegaba a un lugar y llenaba como un estadio, por decirlo así. ¿Cómo lograba eso? Los discípulos sabían que era por la vida de oración de Jesús. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se perdía. Ellos siempre, una vez a Pedro le pasó, que fue a buscar y dijo, Señor, ¿dónde estabas? Porque estaba orando. Ellos siempre lo veían orando. Ellos siempre veían a Jesucristo orando. Entonces ellos tenían curiosidad, ¿verdad? ¿Cómo lo hace, Señor? Entonces viene y entra la famosa frase, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, ¿cómo lo haces? Entonces Jesucristo, por supuesto, con el corazón que Él tiene y que tenía en ese momento aquí en la tierra, Él les dijo con todo el amor, tienen que hacerlo así, 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 así. Y empezó a dar el orden correcto, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, y todo lo que sigue. Entonces, Jesucristo sabía acercarse de la manera correcta a Dios. Y en Mateo 6:6, Jesús deja el primer paso para saber o aprender a orar. ¿Cómo aprendo a orar? Digamos que no sé orar. Acabamos de decirlo antes de empezar la prédica, ¿verdad? ¿Cómo hago para aprender a orar? Jesucristo me da el primer paso en Mateo 6:6. En la nueva traducción, bueno, déjala ahí, déjala ahí. Jesucristo nos enseña y dice que más tú cuando ores, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Entra en tu aposento, en tu cuarto, decimos ahorita, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? ¿En dónde? Sí, pero yo escucho que dicen en lo secreto. En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la primera instancia o el primer principio que Jesucristo nos enseña es que la oración empieza ¿dónde? En la intimidad. Es en la intimidad y no en público, donde empieza mi relación genuina y verdadera con Dios. Porque es cierto, aquí es fácil, ¿ah? Que es fácil hacer como, así como que bueno. Pero es en la intimidad, cuando estoy solo, cuando estoy sola, que Dios conoce mi corazón y sabe lo que hago. Es la intimidad. Tu Padre está en lo secreto. ¿Dónde está Dios? Por ejemplo, esa pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está en lo secreto. Ah, ahí está Dios. Marcus Brunet una vez dijo una frase que me gustó mucho, que
decía, el lugar secreto no es para pecar, porque ahí está Dios. Y me llegó, cierto. Si Dios está ahí, hay que tener temor reverente de que Dios está ahí. Y es un lugar santo. Ve que el lugar santo no era solo el templo. El lugar santo es lo secreto, porque ahí está Dios. Entonces Dios es un Dios de comunión y Dios está interesado en conocernos. La oración del Padre Nuestro expone la naturaleza de Dios y cómo Él quiere que usted y yo nos acerquemos a su presencia en oración. Dios está tan interesado en darse a conocer que envió a su Hijo en semejanza de hombre para enseñarnos cómo hacerlo. Dios está tan interesado en conocer a José que se hizo carne y vino a enseñarle a José. Así es como te puedes acercar a mí. ¿Cómo es? Número 1, reconociéndolo como nuestro Padre. En Hebreos 4:16 dice, creo que esta sí es la nueva traducción viviente, la otra versión, sí. Hebreos 4:16. Ese es el paso 1 con el que empieza el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? ¿Con cuál frase? Padre Nuestro. Así es como empieza el Padre Nuestro. Y Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos ¿con qué? Con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, de nuestro Padre. ¿Qué va a pasar ahí? Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces Jesucristo empieza de una vez diciendo, Dios no está lejos. Eso es lo primero. Porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, Dios era conocido como ¿quién? Como Dios ¿qué? Dios Jehová. Dios Jehová. El Dios temible y fuerte. El que cuando hablaba la gente se escondía. Literalmente cuando Dios hablaba, el pueblo de Israel tenía mucho miedo. Y Dios guarde uno tocar al monte, ahí donde Dios estaba, porque se podía morir. Entonces se veía inaccesible y, Dios es tan santo, ¿cómo me puedo yo acercar si yo soy tan impuro? Isaías dijo, ¿cómo puedo estar delante de ti si soy impuro y tengo mentira y lleno de hipocresía? Pero viene Jesucristo y dice, hey, un momentito, Dios no solo es Dios inaccesible, es Dios accesible, Él es tu Padre y te puedes acercar como hijo. Y eso fue lo primero que nos vino a enseñar Jesucristo. Yo tengo efectividad en mi vida porque soy el Hijo de Dios. Y ahora sí, yo somos hijos de Dios y podemos ir al trono de la gracia confiadamente. Yo no sé usted, pero yo soy agradecido con Dios porque el creador del universo, el Dios del cielo y la tierra, es mi Padre. ¿Ah? Es mi Padre. Él piensa en mí, no lo puedo creer. Y me puedo acercar a Él. Cuando yo me acerco a Él, Él no está pensando en mis pecados. Porque muchas veces nos acercamos a Dios con culpa. ¿Verdad que sí? Llego y ¿qué es lo primero que hago? Pensar en todo lo que me falta y en todo lo malo que he hecho. Entonces creo que Dios está juzgándome. Te falta esto, no te puedes acercar a mí. Dios quiere que yo me acerque confiadamente. Él es mi Padre. Cuando nos acercamos a nuestro Padre terrenal o a nuestra madre o a un familiar de confianza, no nos acercamos con temor, ¿verdad? Nos acercamos con confianza. ¿Por qué? Porque tú eres mi Padre, tú eres mi madre y te amo mucho. Y sé que tú me amas. Es lo mismo. Dios vino, Jesucristo vino a dar esa imagen de Dios. Él es mi Padre y está cercano a mí. Entonces ya no me tengo que acercar con temor. Lo dice la canción, ¿no? Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Entonces, Él es mi Padre. Él es nuestro Padre. Aquí puse que si supiéramos que Dios no está enojado con nosotros, sino todo lo contrario, nuestra relación crecería más con Dios, por supuesto. Claro. Que experimentemos lo más profundo y lo ancho del amor de Dios. Él es nuestro Padre. Eso es lo primero que Jesucristo vino a decir. Y Salmo 25:14, ¿qué dice? ¿Me estoy dando a entender? Sí, me estoy dando a entender. Los de Facebook, ahí me ayudan también. Salmo 25:14 dice, ¿el Señor qué? ¿Qué es? ¿Amigo de quién? De los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Ahora, no es suficiente saber que Dios es mi Padre, porque muchos lo creemos, mas no nos acercamos. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Es pecado, ¿verdad? Yo sé lo que decíamos al principio, yo sé que yo tengo que orar, pero a veces no oro lo suficiente. Santo, a veces no voy lo suficiente a lo secreto. ¿Verdad que sí? A veces no voy mucho rato y Dios quiere que yo vaya mucho rato porque que yo sepa, de que tengo memoria, los papás quieren pasar mucho rato con los hijos. Entonces, mi Padre que está en los cielos, ¿cuánto quiere estar conmigo? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo me anhela celosamente. Entonces, yo no es solo suficiente, saber que Él es mi Padre
tengo que tener comunión con mi Padre, yo tengo que hablar con Él. La única manera de conocer a mi Padre, ¿cómo es? Acercándome a Él. ¿Cómo es la única manera en la que yo aprendo cómo sé qué le gusta a Dios y qué no? Acercándome a Él. El pastor lo ha dicho muy bueno y lo de los tatuajes y todo eso. Los tatuajes son malos. Esa música es mala. Esta ropa es mala. Si tuvieras una relación más cercana con tu Padre, sabrías lo que a Él le gusta y no estarías. Eso es malo, eso es bueno. Ya usted conocería el corazón de su Padre y sabría. ¿Me voy a entender? Sí. Entonces, el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Dios tiene intimidad. Dios no tiene preferidos, tiene íntimos. Aquel que se acerca, Dios dice, claro, te confío más porque me buscas más. Entonces, toda relación se construye y se desarrolla teniendo comunión. ¿Y qué es comunión? Es tener cosas en común. La oración nos acerca más al corazón de Dios y por lo tanto, entre más lo conocemos, más cosas tenemos en común con Él. Justo lo que acabo de decir, ¿verdad? Salmo 51:6, David dijo, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Otra vez, ¿en dónde ama Dios la verdad? En lo íntimo. Y en lo secreto. ¿Qué dice? Me has enseñado sabiduría. Aquí dice, me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ¿dónde es donde aprendo más? En la intimidad. Es curioso, pero yo lo decía la última vez que me tocó predicar, que cuando yo estaba nuevo, yo decía, ¿cómo hace la gente para, cuando yo escuchaba que decían que Dios les hablaba? Yo decía, wow, ¿cómo hacen para que Dios les hable? Y yo veía gente fluir en el Espíritu. Dios dice esto, y uno, santo, ¿cómo saben que Dios dice esto? Y nunca lo he visto, nunca lo he escuchado. Hasta que empecé a experimentar lo que dijo David. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahorita vamos a leer otro versículo donde Juan dice que yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. El Espíritu Santo que está en mí me enseña lo que a Dios le agrada. ¿Quién me ayuda a orar? El Espíritu Santo. Me estoy haciendo spoiler a mí mismo, así que no voy a seguir por ahí. Pero ese no es secreto. Cuando yo empecé a orar, empecé a experimentar cosas como pensamientos. ¿Cómo habla Dios? A través de pensamientos. Hay que ser uno tiene que empezar a alinearse con la voz del Espíritu y aprender a hacerlo. Por ejemplo, la reflexión de hoy. Por ejemplo, eso, digamos, la reflexión de hoy. Guarda tu corazón. Yo tengo que estar anuente. Eso es para mí. Claro que es para mí, pero me voy a entender. Específicamente hoy, esto es para mí. Entonces, ese es Dios el que me está hablando. Y eso me va a empezar como a alinear y me va a enseñar. Esto es lo que Dios está hablando ahorita. Así fue como yo aprendí. Antes yo creía, la lista de canciones, por ejemplo, de los jueves o los domingos, antes yo creía que era yo el que se me ocurría, se me ocurrió esa canción. Hasta que empecé a ver que llegaba los jueves y era lo que la gente ocupaba, lo que Dios quería ministrarles. Y a mí me pasaba que yo iba caminando y a mí se me venía una canción a la mente, pero yo no sé ni siquiera cómo musicarlo, pero es como una imagen, es como si, no sé cómo decirlo, pero es como si estuviera viendo el mensaje de WhatsApp ya escrito. ¿Me voy a entender? En la cabeza mía ya se veía lista de hoy y salían las canciones. Entonces yo decía, voy apuntando esas canciones. Y las ponía y llegaba el jueves y todo lo que las canciones, como decía, eran las del jueves. Entonces antes yo creía que era mi imaginación, que era yo el que creía hacer esa lista. Empezó a pasar el tiempo y en los secretos Dios me empezó a enseñar sabiduría. Este es Dios el que me estaba dando la lista de canciones. También me pasaba yendo en el bus y Dios me empezaba a mostrarme predicando una palabra específica. Entonces yo me imaginaba aquí diciendo la obra de Cristo, por ejemplo. Entonces yo decía, voy apuntando y lo anotaba. Y yo me imaginaba, o sea, estaba tan bien armado el argumento en mi cabeza que yo decía, yo esto no lo dejo de oír, lo voy a escribir. Y llegaba aquí y yo decía, y literalmente hasta la ropa a veces era la misma que andaba. Y no lo pensaba el día que me alistaba como el outfit, ¿me voy a entender? Cómo todo se alineaba. Entonces empecé a entender que Dios era quien me estaba empezando a ministrar en lo secreto. Porque siempre pasa en lo secreto. Aquí en público, cuando ya estamos aquí, me pasa muy poquito. Eso. Que esté aquí, estoy pensando en la lista del otro domingo. ¿Para qué? Si ya estoy en el domingo de aquí, ¿verdad? Pero tienen que ser, o tenemos que aprender a ser muy, muy sensibles. Espíritu Santo, ayúdame a saber cuándo eres tú quien me está hablando. Mi mamá, Leo, por ejemplo. Yo les he contado, Leo, Dios me habla mucho tras de Leo. En lo secreto, en nuestro cuarto, donde solo él y yo estamos. Y Leo me dice así, pero sí, así, de la nada. Leo llega, digamos, por ejemplo, no sé, estoy deprimido, por ejemplo. Y yo no le he dicho nada a él. Y Leo llega así de la nada y se sienta y agarra la guitarra y se me cae yendo.
No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y uno, brother, ya, brother. O sea, por favor, Espíritu Santo, yo sé que me conoces, pero no me expongas. Entonces ve, mi mamá, mi papá, un compañero de trabajo. Bueno, Dios usa hasta los burros. No quise decir que su compañero de trabajo era un burro, ¿verdad? Sino que Dios puede usar hasta un burro, a cualquiera, para hablarle. El asunto es que yo tengo que estar anuente, porque yo noto algo. Cuando cerramos los oídos y los ojos a lo que Dios me quiere enseñar, Dios deja de hablarme, porque se da cuenta que nunca lo escucho y nunca le presto atención. Es lo mismo en la vida real. Si yo te hablo, pero yo veo que se está con el celular y cada vez que le hablo intenta irse, ¿cómo me voy a sentir yo? Ofendido. ¿Y qué voy a dejar de hacer? Acercarme. Porque me estás demostrando que no te importa lo suficiente. Lo mismo con Dios. Dios quiere acercarse, pero cuando yo no voy muy seguido al lugar secreto, Dios dice, y cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido corazón de hombre, son las que he preparado para ti, pero tú no vienes aquí. Y luego la gente anda diciendo, ¿por qué Michael Bublé escribió ABBA? ¿Han escuchado la letra de ABBA? Uno dice, ese todo es como que pasó un ratito ahí en el lugar secreto, cuando escucha esa letra. ¿Por qué creen que él recibió esa canción? Porque pasó en el lugar secreto. Entonces, los íntimos son los que Dios les puede confiar más. Dios se hace amigo de los que pasan en los secretos que acabamos de leer. Y Dios ama la verdad en lo íntimo. Y es en los secretos que Dios nos enseña a orar. Dicen por ahí que orar es hablar con Dios. Eso quiere decir que es una conversación. Y en una conversación hablan varias personas, no solo una. Es un diálogo, no un monólogo. Orar no es solo hablar con palabras repetitivas, sino es dejar que Dios nos hable. Ya desglosamos la parte de que Dios nos hable. Pero creo que todos hemos pecado en hablar y hablar y hablar cuando oramos. Y a veces nos dejamos también. No aprendemos a escuchar a Dios. Hay un término en la Biblia, en los Salmos, que dice Selah. ¿Lo han leído? Dice Selah. Un Selah es como una pausa, como un silencio. De hecho, hasta es como una pausa musical. Selah es como una pausa musical. Es que David era músico. Entonces, Selah es como una pausa. Voy a meditar, voy a quedarme callado. Eso es necesario. A veces uno llega a orar y, Señor, ocupo esto. Y me siento así. Y no le estoy diciendo que es malo. Obviamente hágalo, háblase con Dios. Pero no deje que Dios hable también cuando oremos. Amén. Hay que dejar que Dios nos hable. No solo que nosotros... Dios también. Salmos 4:4. ¿Qué dice Salmos 4:4? Salmos 4:4 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. La parte que me quiero, es en la otra. ¿Qué dice? Reflexionen durante ¿cuándo? ¿Dónde? Durante la noche. ¿Y qué tengo que hacer? Quedarme en silencio. Bueno, lo que dice interludio, creo que es el Selah en la Reina Valera. Interludio, un espacio de silencio. Y lo secreto me enseñas. Tú me enseñas. Y como me había hecho spoiler a mí mismo, ahora sí voy a esa parte. Vamos a ir a 1 Juan 2:27. Para que no se preocupe, que esa creo que es la parte más difícil de orar. ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo Dios me puede enseñar a orar? ¿Cómo el pastor Juan Carlos ora tan bueno? Y yo no sé cómo fluye tanto. Y la hermana Carmen, ¿cómo lo hacen ellos? Y por qué a mí me salen 4 palabras y a ellos muchas. Vamos a ver quién es el que les enseña a ellos a orar. Dice, ustedes han recibido, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y dónde vive Él? ¿Dónde vive Él? Dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. ¿Por qué? Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan ¿en qué? ¿En qué? En comunión con Cristo. Entonces, vamos a orar para quedarnos despedidos. Creo que no hay nada que decir. Está más que claro, ¿verdad? ¿Quién me enseña a orar? ¿Quién vive dentro de mí? El Espíritu Santo. Él es quien me enseña a orar. Él es el que pone palabras en mi boca. La palabra de Dios dice que cerca está la palabra en tus labios y en tu corazón para que la declares. Yo necesito leer la palabra para que el Espíritu me revele palabra. Si yo no leo la palabra, me va a costar mucho saber lo que Dios me quiere decir porque todo lo que Dios dijo ya está escrito. Cuando yo estaba empezando a dirigir la alabanza, justo en ese tiempo también fue cuando aprendí a orar. Mi hermana me confrontó muy fuerte porque yo hacía la lista de canciones, tenía como 13 años. Y llegaba aquí, hacía la lista de canciones y no oraba ni leía la Biblia.
Entonces mi hermana me confrontó y me dijo, usted planea, porque yo planeaba frente a ella hasta lo que iba a decir, así como, levanten las manos, no sé qué, todo para aquí, todo para aquí. Y ella me dijo, así no es, métase en oración y lea la palabra. Y no, me dijo, métase en oración, fue lo que dijo, perdón, métase en oración, métase. Y yo me puse a ayudar y me fui avergonzado y me metí al baño y dije, es cierto, ¿para qué planeo? Es cierto, yo tengo que conocer a Dios. ¿Para qué me dijo eso? Porque Dios está en el cuarto, en lo secreto, ven acá. Y fui y yo dije, voy a experimentar eso que mi hermana me dijo. Desde que llegué había una presencia de Dios que nunca en mi vida. Bueno, ya lo había experimentado en un encuentro, pero un encuentro es una actividad, gloria a Dios, no estoy minimizando la actividad, pero el encuentro ya había pasado como un año. ¿Vieron? Que yo soy el que tiene que mantener comunión con Dios. ¿Vieron eso? Entonces, cuando llegué, la presencia de Dios fue muy real. Y empecé a orar y a orar, y empecé a dirigir la alabanza, y los jóvenes empezaban a meterse, porque me costaba un montón de feria. ¿Verdad? Los que dirigimos la alabanza lo experimentamos. Levanten las manos, y todo el mundo. No solo no las levantan, están así, y uno dice, levanten la mano, y hacen. Y uno, no, ya ayúdenme un poquito, Me pasaba eso. Cierren los ojos y abrían más los ojos. Empecé a orar y la gente no había que decir nada. Los jóvenes pasaban y, mi hermana tenía razón, y mi pastor de jóvenes, todos. Pero resulta ser que es a lo que quiero ir, a la parte de la palabra. Cada vez que yo quería decir algo, yo sentía donde yo estaba lleno de la presencia de Dios, pero no me salía nada. Y mi pastor de jóvenes me veía desde abajo con cara de, ay, padrecito mío, se me queda viendo. Y un día, varios sábados, él ya me vio luchando con eso, que yo quería decir algo y no me salía. Hasta que un día me agarró, ven acá, ¿usted quiere que yo lo use? Claro, estoy dando, ya la palabra. Y me cortó en cuatro. Yo, santo, ¿cierto? Y él me dijo, usted no sabe decir nada porque no lee la Biblia. Lea la Biblia y yo sí, cierto. Y entonces empecé a leer la Biblia, también me piqué. Como piqué, no como el de Shakira, me piqué. Y empecé a leer la Biblia. Y empecé a dirigir la alabanza, jueves ya, con 16 años, empezamos en el 2017 años. En el 2016, año de proezas. Ay, gloria a Dios, qué bueno. Y yo estaba ahí, ya estaba lleno de Dios, y a mí me venía una palabra, un versículo específico. Entonces yo ya podía decir, Dios te dice esto. Ya, es cierto, Dios ama la verdad en lo íntimo y ama que conozca y lea su palabra. Por eso necesito leer la palabra. ¿Qué dice Dios? Y en la Biblia dice que dice Dios. En la Biblia está el Padre nuestro, para que yo aprenda a acercarme a Dios. Entonces creo que quedó claro la parte de la palabra. Ese era un plus. Y el Espíritu Santo me revela los versículos específicos para momentos específicos, para bendecir a una persona. Leo, por ejemplo, como yo decía, Leo es uno muy así conmigo. Siempre es la palabra, ¿no? Él no me dice, no sé, cosas de Facebook, de esas fotos ahí que salen con marca de agua. No, Leo me dice la palabra. Cuando Dios lo usa, saca la palabra. Y me afirma, porque la palabra afirma, porque tus palabras son espíritu y son vida. Entonces el Espíritu Santo es quien me enseña a orar. Y el mismo Espíritu Santo enseñó a Jesús a orar. Ojo con esto. El Espíritu Santo fue quien enseñó a Jesús a orar. Porque es el Espíritu quien expone el corazón de Dios hacia nosotros y el nuestro hacia Dios. El Espíritu Santo, 1 Corintios 2:10, creo que es el versículo que vamos a leer. Sí. Vea lo que dice lo que hace el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10. Dice, pues fue a nosotros, a los que ya hemos nacido de nuevo, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de quién? De su Espíritu. Pues su Espíritu, ¿qué hace? ¿Qué hace? Investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El que sigue. Dice, el que sigue, el 11. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona. Yo no puedo conocer lo que está pensando Ángel. ¿Excepto quién? Ángel. Excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Entonces, como Dios se conoce a sí mismo y tiene el poder de poder exponerme quién es Él, su espíritu me revela quién es Dios. Y a Dios le expone quién soy yo. El Espíritu Santo le dice a Dios quién soy yo. Investiga todo a profundo. Y es el que dice, este muchacho no, esta área como que no. Entonces habla y se lo dice a Dios. Este muchacho ocupa conocerte más.
y expone lo profundo de Dios y me dice a mí, ¿quieres conocer más a Dios? Estás un poquito lejos. Entonces cuando yo estoy yendo para acá y Dios me dice que vaya para allá, es el Espíritu Santo el que me dice, ese es para acá, es para allá. Dios quiere esto de ti. Dios no quiere que vayas para allá, Dios quiere que vayas para allá. Es el Espíritu el que me enseña. Amén. ¿Me voy a entender? Y Él me enseña a orar. Él le pone las palabras correctas en mi espíritu, como decía, en mis pensamientos. Pablo decía, muy importante esa parte, oraré con el espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. Muchos también hemos pecado en eso. Queremos vernos muy espirituales para que vean que sé orar, pero no sabemos nada de lo que estamos diciendo. No, Dios es un Dios de paz. Dios ora a mi espíritu, pero también le habla a mi espíritu, pero también le habla a mi intelecto para que yo sepa lo que yo estoy orando. ¿Me voy a entender? No solo palabras y palabras, sino que yo sepa específicamente, Dios, bendigo a esta persona por esta razón, para que esto que va a pasar en su vida, y Dios me empieza a mostrar lo que, pero no oraciones al aire, sino. Y un ejemplo de que el Espíritu ora dentro de nosotros es el don de las lenguas. Cuando ustedes han visto a alguien orar en lenguas, ese es el Espíritu Santo orando a través de esa persona. No sabemos lo que está, porque no conocemos ese idioma, o el lenguaje, perdón, pero Pablo dice que esa persona está siendo edificada y algo está orando el Espíritu Santo que a veces le revela a esa persona. Pero eso ya es algo más profundo y otro día hay. Pensamientos específicos, la alabanza y la adoración. El Espíritu Santo nos habla a través, claro. Entonces quedó clara la parte de que Dios es nuestro Padre, quiere nuestra comunión y el Espíritu nos acerca al Padre. Número 2, venga a tu reino. La segunda frase. Cuando Jesús dijo, venga a tu reino, está pidiendo que todo imperio creado por nosotros mismos sea destruido por la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso mismo Jesús dice más adelante, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque en el cielo todo está bajo la soberanía de Dios. Pero en la tierra hay egoísmo, rebeldía y orgullo, que solo puede ser destruido cuando viene el reino de Dios. ¿Ah? Por eso Jesús siempre que llegaba a un lugar decía, arrepiéntanse. ¿Por qué? Ha venido el reino. Ha venido ya la santidad de Dios. Entonces, el Padre nuestro expone el corazón de Dios. Dios no está lejos, es mi Padre. Y lo segundo que Él quiere es vivir en mí y alrededor de mí, donde yo estoy. Él quiere que yo me santifique, espiritual mi cuerpo, para Él. Entonces, una frase que yo vi, me gustó mucho, de un predicador. Él dijo, venga a tu reino, vayas el mío. Qué buena frase, ¿ah? Venga a tu reino, que se vaya al mío. Porque aunque no lo crea, aunque usted se vea ahí muy inocente y tiene 15, 14 años, hay cosas que usted ha levantado, y yo también me incluyo, hemos levantado antes que a Dios. Y uno dice, no, pero yo amo a Dios y solo Dios sabe que hay ahí antes de Dios que Él quiere que se sea quitado para que se quite ese reino, ese imperio personal y venga su reino. Y Él puede hacer su obra en nuestra vida. ¿Me voy a entender? Él quiere destruir todo aquello que no es de Él para que reine Él 100% y no 50% en nuestra vida. Esas partes ya no las voy a desglosar tanto porque son los temas que van a desglosar a pastoral los siguientes sábados. Pero venga a tu reino es el segundo punto. Número 3, el pan de cada día es lo siguiente que Jesucristo dice. Y cuando Jesucristo, todo el Padre nuestro antes de seguir, quiere decir que, como decía, expone el corazón de Dios y Jesús lo va haciendo en partes. Lo primero que Jesús expone que es, Dios es mi Padre y está cerca. Lo segundo que expone es que Él quiere reinar en mi vida. Y para que Él reine, ocupo dejar mi voluntad y que se haga su voluntad en mi vida. Y lo tercero es que Dios es mi proveedor. Dios me ama tanto que piensa en mí y ya está pensando en mi ropa de mañana. No estoy hablando de marca, ¿verdad? Estoy hablando de que Él quiere, ya ustedes entendieron. Y ya está pensando en mi comida. Justo en Mateo 6, Jesucristo habla de eso. Él dice, dejen de preocuparse. Él es su Padre, Él es su proveedor. No voy a hacer spoiler al que le toca esa, porque alguien va a hablar de eso. Por eso les dije que no me voy a expresar. Pero Él es nuestro Padre y Él piensa en nosotros. Y eso es lo que Jesús quería entender. Y vea lo que Él dice, Padre nuestro de cada día, todos los días, Dios piensa en mí. Todos los días Él me ama. Y todos los días Él sabe de qué tengo necesidad. Entonces, no tengo que preocuparme. Él es mi proveedor. Pan de cada día. Yo puse aquí que nuestra vida es importante para Dios y Él lo demuestra a través de su provisión.
Ningún detalle de nuestra vida pasa desapercibido delante de Él. Número 4, perdona nuestra ofensa. Qué buena esta, buenísima. Dios ama a todas las personas y por eso Jesús oró el Padre nuestro en comunidad. Ojo con esto. Jesús no dijo, Padre mío, que estás en el cielo. No dijo eso, ¿ah? ¿Qué dijo? ¿Padre qué? ¿Qué dijo? Padre nuestro. No fue egoísta, incluyó a todos. Porque somos hijos, pero también tenemos ¿qué? Hermanos en Cristo. ¿Sí? Somos hermanos en Cristo. Y si para Dios eres importante, se supone que para mí debería ser importante también. Entonces Jesús no dijo Padre mío, ni el pan mío de cada día. ¿Ah? Siempre dijo nuestro, Padre nuestro, el pan nuestro. Dios nos ama y quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Me gusta mucho, no sé Fabián, si puedes poner la parte de perdona nuestras deudas. Siempre me gusta esa parte, lo que hace Jesús ahí, porque me estoy dando a entender, sí, hasta ahorita, sí. Espero que sí, que lo recibamos. Igual, como les decía, los sábados que vienen se va a desglosar más. Mateo 6, perdona nuestras ofensas en esa parte. Ojo lo que dice Jesús aquí. Dice, y perdona nuestras deudas, y ojo lo que dice Jesús, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús da por hecho que yo perdono a la gente. O sea, Jesús no me dice, perdona mi ofensa, así como debería hacerlo. Jesús lo da por hecho. Jesús da por hecho que si soy hijo y amo a Dios, entonces sí amo a mi hermano que veo. Pero Juan dijo que si no amo a mi hermano que veo, ¿cómo puedo amar a Dios que no veo? Entonces Jesús hace un juego de palabras y dice, perdona las ofensas, así como yo también lo hago. O sea, como diciendo, somos responsables y amamos a las personas como tú las amas. Me gusta mucho eso de Jesús. Jesús era conciso, sin rodeos. Y 5, y final, líbranos del mal. Aunque nuestro enemigo no tiene relevancia para nuestra vida, porque la verdad es que, ¿verdad? Jesús no ignora el hecho de la necesidad de ser protegidos. Por eso el pie, líbranos del mal. Porque Pablo también dijo, no ignoren las maquinaciones del diablo contra su vida. Porque aunque a mí no me importa lo que el diablo está haciendo, es inevitable que él está pensando cómo votarme. Y está pensando en cómo votarla y votarla. Entonces Jesús también se encargó de esa parte. Dios, te pido que los guardes, no nos dejes caer en tentación. Ahí también, voy a hacer un poquito de spoiler, ahí a que le toca esa. Pero él dijo, no nos dejes caer en tentación. También nos está pidiendo que nos librara de nosotros mismos. Porque nosotros también tenemos un corazón engañoso. Ojo con eso. Entonces Jesús estaba pidiendo en todo Padre nuestro. Lo que Jesús hizo fue que se exponga tu corazón, Padre, que ellos te conozcan. Esta es la manera de conocer a Dios. Él es tu Padre, Él quiere vivir contigo, Él es tu proveedor, Él quiere que ames a tu hermano y Él te quiere proteger. Él es tu Dios, es tu Padre. Y esa sería la oración del Padre nuestro. Y esa sería la conclusión. Que Dios quiere que nos acerquemos más a Él y que aprendamos a orar. Entonces, ahora sí, cuando oramos ya literalmente, en un orden específico, ¿cómo debería hacerlo? ¿Verdad? Porque no dije santificado sea tu nombre. No sé si lo notaron. Pero no dije esa parte porque esa parte está buena. Está buena. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, literalmente, imaginémonos que voy a orar en este momento y usted también. Yo me acerco a Dios y yo digo, Señor, primero agradezco. ¿Por qué agradezco? ¿Han notado que siempre que empezamos las oraciones decimos, Señor, gracias por esta tarde? ¿Han notado eso? ¿Por qué agradecemos? ¿Por qué? Y usted dirá, por todo lo que nos ha dado. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Pero es porque es nuestro Padre. Él ya nos ha revelado eso. Entonces nos acercamos con gratitud y empezamos a decir, gracias Señor por un día más de vida. Gracias Señor porque me... Y empezamos a citar, a veces no lo hacemos en orden, pero sin darnos cuenta, en nuestro espíritu empezamos a citar el Padre nuestro. Por ejemplo, ¿qué empezamos a decir? En la noche, cuando llegamos a la casa, gracias Señor, ¿por qué? Porque me libraste del mal. ¿Ustedes hacen esa oración? Y si no la hacen, espero que sí la hagan. Y que Dios les enseñe a hacerla. Pero empezamos a dar gracias. Gracias Señor porque me guardaste, me libraste del mal. Me libraste de asaltos. Me libraste de caerme en un hueco, de un atropello. De todo me libraste. Gracias Señor porque no faltó ¿qué? La comida, el pan de cada día. ¿Ve?
Estamos citando el Padre Nuestro. Jesús dejó el Padre Nuestro para exponer. Esa es la manera de humillarse. Un corazón humillado es agradecido. Y un corazón agradecido ama a aquel que le ha bendecido, que es nuestro Padre, que es Dios. Y empezamos a decir, bueno, yo no sé usted, pero a mí me pasa, y yo sé que el Espíritu Santo lo hace, y le pido a Dios que lo haga con usted y lo ponga más fuerte. Cuando nos vamos a dormir, si nos equivocamos, decimos, uy, perdóname, Señor, por todo lo que dije. Perdóname porque ofendí a esta persona. Perdóname porque vi esto. Perdóname por esto. Nunca nos vayamos a dormir sin pedir perdón. Yo he pecado en eso, se los confieso. Porque ahora les dije que me costaba orar. Si les voy a decir que me cuesta orar, ¿para qué les escondo algo? Entonces, nunca, 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 no nos permitamos siempre irnos a dormir sin pedir perdón. Perdón, Señor, porque le dije eso a esa persona. Perdón porque vi esto. Perdón porque escuché esto. Perdón porque no oré lo suficiente. Perdóname porque no pensé en ti. Porque no te permití hablarme. Perdóname. Y un corazón humillado, como habíamos visto en Salmo 51. Bueno, no lo vimos ahorita, pero está en el Salmo 51. Un corazón humillado, Dios nunca lo desprecia. Y Él es mi Padre. Entonces, como yo sé que Él es mi Padre, Él siempre está. Él no está enojado. Él está esperando que yo pida perdón. Y su misericordia va a llegar y me va a respetar. Amén. Jesucristo, ¿por qué era tan firme? Porque no. Llegan los fariseos y le decían, ¿usted por qué hace esto? ¿Quién le ha dado autoridad? Mi Padre que está en el cielo. Siempre sabía que era hijo y que Él era su Padre. Entonces, cuando yo era pequeño, mi papá siempre ha sido, ¿cómo decimos? Como fornido. Siempre ha sido fornido. Y cuando yo era pequeño, yo andaba, ¿él es mi papá? Yo me acuerdo en el pequeño, cuando llegaba, yo, ¿él es mi papá? ¿Él es mi papá? Porque era grande. Entonces, así es con mi Dios. Este es mi Dios. Este es mi Padre. Es grande. Y cuida de mí. Y tiene control de todo. Entonces ese es mi Padre. Dios es mi Padre. Y Jesucristo, perdón, se me había ido la idea. Él se comportaba así. Él sabía que el que estaba sobre él era. Entonces, cada vez que alguien lo amenazaba, porque acabamos de leer en Marcos que planeaban matarlo, lo leímos hace poquito, ¿verdad? Que los fariseos. Y usted no ve a Jesús en ningún versículo. Y Jesús se ponía nervioso porque yo soy hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios y Él es Padre. Yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que he escuchado de mi Padre. Jesucristo siempre andaba hablando, mi Padre esto, y la voluntad del Padre. Cada vez que Jesús iba a un lugar, por ejemplo, en el endemoniado Gadareno, cada vez que él iba a un lugar, era por amor, porque el Padre quería que él lo hiciera. Y para agradar a su Padre, él lo hacía. Por amor al muchacho y por amor al Padre. Entonces creo que quedó claro el de hoy, ¿verdad? Enséñanos a orar, enséñanos a acercarnos a ti. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector, tú eres todo para nosotros. Amén. Era corta, era concisa, espero que haya sido bendición. Los próximos sábados vamos a desglosarlo más, cada una de las frases que Jesús dijo, pero vamos a orar. Amén, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias porque tu palabra es verdad, tus palabras son espíritu y son verdad. Yo te pido, Señor, que nos acerques más en comunión a ti, Señor. Acércanos más a ti y te pedimos perdón, justo como estábamos o estamos aprendiendo, Señor. Te pedimos perdón si hemos dejado de buscarte con la misma devoción o si nos hemos acercado con culpa, con vergüenza, o si de alguna manera hemos dejado de hacerlo por el simple hecho de no saber hacerlo. Te pedimos, Espíritu Santo, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a acercarnos a ti, Señor, y enséñanos a experimentar cuán profundo, cuán ancho es tu amor. Y que todo temor, que tu amor, tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera todo temor. Quita todo temor de nosotros y enséñanos a orar. Y enséñanos a recordar, Señor, que tu reino es más importante. Establece tu reino en nuestra vida. Establece tu reino y quita de nosotros todo aquello que está obstruyendo tu voluntad en nuestra vida. Santificado sea tu nombre, te santificamos. Tú eres bueno, tú eres glorioso, tú eres santo, Señor. Y te damos gracias por el pan de hoy, porque hoy no nos faltó. Y sabemos, Señor, que el mañana no nos faltará. Y también te pedimos perdón si hay algo en contra de alguien que tal vez no lo sabemos. Líbranos de pecados que son ocultos. Líbranos de eso, Señor. Y te pedimos que nos libres de todo mal también hacia nuestros hogares. Ahorita que salimos, líbranos de todo mal, de asaltos. Líbranos de cualquier accidente. Líbranos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Amén y amén.